Bueno, acá estamos en la primera entrevista para Cienfuegos TV con Víctor Cárdenas, estudiante de antropología en San Marcos, para hablar sobre el movimiento estudiantil en el Perú y en particular en San Marcos. Bueno, Víctor, ¿qué nos puedes decir de la actualidad del movimiento estudiantil? Bueno, la actualidad del movimiento estudiantil es que se encuentra en un estado de reconstrucción, digamos, luego de una crisis de muchos años. O sea, una crisis que empezó hace 40 años más o menos con el declive de las organizaciones de izquierda que en ese momento tenían una presencia muy fuerte en el movimiento estudiantil y en la conducción del movimiento. Al luego entrar a la etapa de los años 90, donde bueno, todos sabemos que hubo una dictadura y que esto implicó una etapa de repliegue para las fuerzas políticas, y dentro de esas fuerzas principalmente diría en las universidades. Toda esta etapa marcó una etapa en la que no había, digamos, organizaciones políticas estudiantiles que tengan un correlato con una lucha mayor, con otro tipo de organizaciones, sino que más bien lo que terminó siendo hegemonía fueron más bien colectivos pequeños a nivel de facultad, que era además una forma de resistencia ante la intervención de las universidades, ante la crisis misma de los partidos políticos de la izquierda. Luego en los años 2000 creo que hay una breve etapa de recuperación del movimiento, con la lucha contra la dictadura, la lucha contra el fujimorismo, que hubo una participación muy fuerte de los estudiantes, pero que tuvo límites, no logró esto cuajar en la renovación misma del movimiento estudiantil, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita estamos en una etapa de recuperación después de una crisis muy tremenda, ¿no? Muy enorme, muy profunda. Y en esta crisis que se encuentra, ¿hay características particulares en las universidades, en las privadas, en las nacionales? Sí, yo creo que hay características que además son propias del Perú, digamos, ¿no? Cuando uno revisa cómo funciona o cómo han funcionado históricamente el movimiento estudiantil en otros países, siempre se ha tenido claro cuál era el papel del movimiento estudiantil, ¿no? O sea, se le daba al movimiento estudiantil el papel de fuerza auxiliar a una lucha mayor, que digamos es la lucha de los movimientos sociales, del campo popular, por conseguir transformaciones, por conseguir derechos sociales. Sin embargo, en el Perú no hubo este papel, ¿no? El papel más bien fue la del movimiento estudiantil como un espacio de captación de cuadros para luego llevarlos a otros espacios, ¿no? Otros espacios de organización que pueda alimentar una organización mayor, pero dejando de lado al movimiento estudiantil o al espacio de la educación como tal, ¿no? Entonces, no se planteó nunca una agenda para el movimiento estudiantil en términos de cuestionar la educación y cómo hacer de la educación una palanca para la transformación, para el cambio social, sino más bien como un espacio de cooptación. Entonces lo que terminó funcionando en las universidades fue la lógica instrumental. O sea, el movimiento estudiantil, la universidad en específico, era un instrumento para una lucha mayor, pero no se vio pues en la universidad un espacio, en la educación un espacio, una herramienta para esa lucha, para esa disputa. Hubo un pequeño intento de darle, digamos, un sentido contrahegemónico a la universidad, al movimiento estudiantil, con lo que fue la izquierda del 68, ¿no? Lo que denominamos la nueva izquierda, lo que en el Perú se denomina de alguna manera, o digamos, en mayor medida lo que fue el mariateísmo, ¿no? Lo que confluyó luego en lo que fue el Partido Unificado Mariateísta en los 70s, Vanguardia Revolucionaria, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el Partido Comunista Revolucionario, que fueron organizaciones muy jóvenes que nacen, digamos, en este contexto, ¿no? Izquierda del mayo del 68, la primavera de Praga, la dictadura militar, la crítica a los viejos partidos comunistas. En ese contexto nacen y bueno, se van desarrollando durante los años 70. En el año 78 hay un hecho importante en San Marcos específicamente, que es se pone a un lado, se termina sacando, digamos, de la dirección, de la conducción del movimiento estudiantil sanmarquino a lo que fue el FER antifascista, ¿no? que fue el Frente Estudiantil Revolucionario Antifascista, que era un frente de estudiantes maoístas, ¿no? Que estaban en contra principalmente de lo que fue el gobierno de Velasco, por eso se denominaron antifascistas, porque consideraron al gobierno de Velasco como un gobierno fascista, un gobierno dictatorial. Entonces,
hubo un predominio muy fuerte del maoísmo durante los años 70, ¿no? Algunos sociólogos, historiadores coinciden en que fue la etapa oscura, la etapa negra de las ciencias sociales, de la ciencia, de la educación, de la universidad en general. En el año 78, la conducción de la FUNS, que era la Federación Universitaria de San Marcos, que era la federación más importante, la gana la nueva izquierda, ¿no? La gana Enrique Jacobi, un nuevo presidente de la federación, que venía del Partido Comunista Revolucionario, gana la federación. Y se da un golpe de timón, digamos, un cambio de timón a lo que era el movimiento estudiantil en ese momento, y se trata de avanzar en una etapa nueva, ¿no? Una etapa de darle un sentido cultural, darle un sentido, digamos, de vinculación del movimiento, de la organización estudiantil con otros espacios, y tratar de romper de alguna manera esta lógica instrumental, ¿no? Esta lógica de uso que se le daba al movimiento estudiantil y a la universidad. Sin embargo, este proyecto fracasa, ¿no? Este proyecto fracasa porque dentro de las fuerzas del movimiento estudiantil que daban soporte a este espacio estaban organizaciones aún maoístas, ¿no? En ese momento la disputa, la mayor fuerza, digamos, las tres fuerzas principales dentro del movimiento estudiantil en San Marcos, y creo que también esto era un reflejo de lo que sucedía en otras universidades, era por un lado estaba la nueva izquierda, por otro lado estaba, digamos, los antifascistas, que eran los que habían sido desplazados, y por otro lado estaba Patria Roja, ¿no? Que también tenía fuerza en el movimiento estudiantil. Y inevitablemente la nueva izquierda tenía que hacer una alianza, un tipo de alianza con algún sector para poder lograr desplazar, pues, al sector que menos dejaba avanzar al movimiento estudiantil. Y bueno, hubo una alianza con Patria Roja que duró todos los años 80, desde el 78, digamos, un poco antes quizás. Y bueno, eso terminó llevando a que las peleas dentro de la conducción, dentro de lo que era la vanguardia, digamos, del movimiento estudiantil, dentro de las organizaciones que conducían el bloque de conducción, digamos, sea entre lo que era la nueva izquierda, digamos, ya en los 80 claramente el PUM, y Patria Roja, ¿no? Y hubo disputas, hubo luchas internas tremendas que lo que lograron fue de que el movimiento estudiantil se disperse, ¿no? Y bueno, en el año 85 se elige como rector en San Marcos al primer rector de izquierda, elegido además por las fuerzas de izquierda, que fue Cornejo Polar. Al poco tiempo, un año y medio después más o menos, él renuncia, y esta renuncia fue una derrota de este proyecto de renovación del movimiento estudiantil y de la universidad, ¿no? O sea, eso fue lo que implicó. San Marcos en el año 83, 84 está en una asamblea estatutaria para hacer un nuevo estatuto, y el producto ese nuevo estatuto, el producto de esa asamblea estatutaria es ese proyecto, ¿no? Es el proyecto de la nueva izquierda que trata de darle un sentido al movimiento estudiantil, a la universidad, a la educación superior, pero este proyecto fracasa un año y medio después, ¿no? No logra aprender, las fuerzas mismas de la izquierda no logran darle un soporte político al proyecto que ellos habían impulsado, y se terminan confundidos, terminan insertados en una disputa, en una pelea absurda interna, lo cual da pie a que fracase, ¿no? Y quienes ganan en esa lucha es, de alguna manera, el FER antifascista, pero ya no expresado solamente a nivel de estudiantes, ¿no? Ya en ese momento expresado también en profesores, ¿no? Han logrado, aún en la actualidad, superarse, ¿no? O sea, esta lógica instrumental de la cual hablaba, y que y la nueva izquierda tuvo un intento de romper, pero lo cual fracasa, se siguió manteniendo. Como mencionaba anteriormente, todos los años 80 hay una disputa, una pelea al interior del movimiento estudiantil que no le permitía tener claridad respecto a su conducción, respecto a qué es lo que buscaban. En los 90, con la crisis de los partidos, hay un repliegue de todas las fuerzas de la izquierda en las universidades, hay un repliegue total, lo cual deja un vacío de poder. Esto también es una tesis que hay por ahí algún profesor lo señala. Hay un vacío de poder que dejan todas estas organizaciones de izquierda, que es llenada luego por lo que ahora conocemos como los operadores políticos o las mafias al interior de las universidades, que, digamos, son la misma lógica. O sea, el uso del movimiento estudiantil, el uso de la organización de los estudiantes, el uso de la universidad, ya no para beneficios partidarios, ¿no? O ya no para otro tipo de beneficios de alguna manera más colectivos, sino esta vez para beneficios personales, ¿no? Beneficios de grupo, beneficios de lucro de un grupo, ¿no? Que es lo que ahora predomina en las universidades públicas, ¿no? O sea, grupos
mafiosos que controlan la universidad, que controlan todo, que además son grupos con una calidad académica muy, muy por debajo, digamos, de lo que uno podría pedir. Grupos mediocres, ¿no? Ninguno de este grupo de gente, de estas mafias que controlan las universidades, tiene un papel destacado entre el pensamiento peruano, entre la intelectualidad, ¿no? No tienen nada, son simplemente gente que se organiza para delinquir, ¿no? Que es lo que hay en la universidad. Y bueno, Izquierdo, del 2005 hasta el 2011 en San Marcos, es una muestra de ello, ¿no? Cotillo, del 2012 hasta ahora, hasta el 2016, que se supone que acaba su mandato, es una muestra de ello, ¿no? O sea, gente que conduce la universidad, que conduce espacios de la universidad, de la mano con gente que en algún momento fue de la izquierda, ¿no? O sea, que en algún momento fue parte de estas fuerzas progresistas, principalmente en San Marcos podríamos decir del FER, el FAR antifascista, que es hoy día la organización que, en alianza con el APRA, con filoapristas, ¿no? Diríamos directamente con el APRA, ¿no? Cotillo es un personaje aprista que viene de familia aprista, su hermano fue rector de la Villarreal en el primer gobierno aprista, y su hermano terminó denunciado, terminó sentenciado, terminó por corrupción en la universidad, en la Villarreal, ¿no? Y para finalizar, ¿cuál sería el rol de una organización a la que los dos pertenecemos y que espero que sea más central en el debate del futuro movimiento universitario de articulación popular universitaria en este particular momento del movimiento estudiantil? Yo creo que para renovar ahorita el movimiento estudiantil lo que necesitamos son organizaciones coherentes, con una clara estrategia, con una clara definición de qué cosa hace como política, qué cosa entiende como poder popular, y que tenga proyección a nivel nacional. Yo creo que eso es fundamental, porque ahorita lo que tenemos son muchas organizaciones en diversas universidades, digamos en cada universidad, que cuestiona el actual modelo, que cuestiona digamos a las viejas organizaciones que ya no logran dar respuestas a nuestro momento histórico. Sin embargo, todas estas fuerzas aún están dispersas, ¿no? Si nosotros vemos la tendencia en América Latina de cómo está el movimiento estudiantil, nos vamos a dar cuenta de que hay una tendencia a la unidad, ¿no? Una tendencia a la unidad y a generar fuerzas políticas nacionales que cuestionen y que puedan instalar una agenda y que puedan disputar la conducción, que puedan disputar el movimiento estudiantil. En Argentina tenemos Patria Grande y lo que se ha formado, digamos, a nivel universitario como la Corriente Universitaria Nacional Antonio Mella. En Chile tenemos lo que ahora se denomina el bloque de conducción, donde está el Frente de Estudiantes Libertarios, donde está la Unión Nacional Estudiantil y donde está la Izquierda Autónoma, que son organizaciones estudiantiles alternas a lo que es la izquierda oficial, digamos, en términos de los viejos partidos de izquierda, que ya no logran dar respuestas a esta época. Y yo creo que en Perú hay que lograr insertarnos a esa tendencia, ¿no? A esa tendencia para lograr fuerzas nacionales, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, en el Perú no hay ninguna fuerza nacional en el movimiento estudiantil, salvo por ahí algún viejo partido que se mantiene en los espacios de conducción, principalmente porque no hay quien dispute, ¿no? Quien le dispute la conducción. Entonces no tenemos fuerzas nacionales. Entonces yo creo que la proyección es esa, ¿no? Y lo que intentamos hacer quienes estamos en APU, en Articulación Popular Universitaria, es eso: forjar una herramienta nacional para el movimiento estudiantil, forjar una herramienta de renovación, con una agenda de renovación para el movimiento estudiantil, forjar una organización sobre la base de tres cosas fundamentales, que creo que es la unidad del movimiento social, convertir al movimiento social en un actor dinámico y ser parte de la unidad de los amplios sectores organizados de nuestra sociedad. Pregar también por una reforma de la educación a partir de cuestionar el modelo educativo que tenemos, que es un modelo educativo excluyente en términos económicos, que es excluyente en términos culturales, que es excluyente en los aspectos intelectuales también. Y apuntar a esta organización, a lo que se plantea como estos dos ejes que he mencionado, el tema de
que también sea parte de la discusión dentro del movimiento estudiantil la transformación del país. Porque si pensamos en una transformación de la educación, si pensamos en una recuperación de los derechos sociales, si pensamos en que en este país somos más quienes no tenemos derechos y quienes apostamos por la construcción de los derechos colectivos, se tiene que cuestionar también el carácter estructural del modelo que tenemos como país, ¿no? El modelo del país. Yo creo que pasa por ahí la construcción, y eso es un poco a lo que apunta Articulación Popular Universitaria, ¿no? Ser una fuerza, insertarse como fuerza dentro del movimiento estudiantil con una perspectiva nacional, con clara articulación, con un claro internacionalismo, con apoyo a las luchas que se vienen dando por la educación en nuestro continente, en nuestra América, y a la vez marcando una etapa histórica, ¿no? O sea, marcando la renovación del movimiento estudiantil en torno a la construcción de un proyecto de grandes mayorías, ¿no? Un proyecto que apunte hacia el campo popular, que apunte hacia los espacios que ahora son los olvidados, que ahora son los que no tienen ningún poder de decisión en este modelo de país que tenemos. Bueno, gracias. Esperamos que esto sea el inicio de una larga discusión sobre el presente movimiento estudiantil.